Una sola palabra de las comadronas, reina o deshonra, vida o muerte. Blanca de Navarra tenía solo 14 años cuando fue llevada a una fría cámara de piedra. Las paredes estaban húmedas, el aire era helado y su pequeño cuerpo temblaba. Pero no era solo el frío lo que la hacía estremecer, era el miedo. Frente a ella estaban dos comadronas, que se movían con cuidado mientras la examinaban, mientras la duquesa de Bedford observaba cada gesto con ojos atentos y penetrantes. El silencio en la sala era pesado, roto solo por el sonido de su propia respiración. Blanca sabía que este momento decidiría todo su futuro. Si las mujeres la declaraban pura, seguiría el camino hacia la realeza, con su lugar como futura reina asegurado. Pero si surgía la más mínima duda, todo se derrumbaría. Su corona, su honor e incluso su vida podían serle arrebatados. A los 14 años, estaba entre la gloria y la ruina, esperando que unas extrañas pronunciaran las palabras que marcarían su destino. En la Europa medieval, la virginidad no era solo una cuestión personal, era una moneda política de altísimo valor. Se consideraba la prueba más segura para garantizar la legitimidad de los herederos y con ella la estabilidad de reinos enteros. El himen era visto como un sello que confirmaba la pureza de la mujer y aseguraba que los hijos que nacieran dentro del matrimonio fueran legítimos herederos del linaje. Así, las mujeres fueron reducidas a simples cuerpos por inspeccionar, tratadas como objetos cuyo único valor residía en lo que otros pudieran comprobar de ellas. Su destino no dependía de sus decisiones ni de sus deseos, sino del juicio impuesto sobre su pureza. Los métodos usados para probar la virginidad en la Europa medieval eran tan crueles como absurdos. El más común era la revisión del himen, un proceso brusco y humillante que trataba el cuerpo de la mujer como un simple objeto de prueba. Pero no se detenían allí. También existían rituales extraños que hoy parecen impensables. Estaba la prueba del sedazo, donde una joven debía sostener agua en un colador, y si el agua se escapaba se consideraba señal de impureza. Había análisis de orina, en los que se aseguraba que el color o incluso el sonido al orinar podían revelar la castidad de una mujer. Algunos llegaban a recurrir a imanes, convencidos de que podían descubrir engaños mediante supuestos efectos mágicos. Y, quizás lo más perturbador, estaba la fumigación, cubrir a la mujer con un paño y exponerla a vapores para observar cómo reaccionaba su cuerpo. Era como si la trataran no como a una persona, sino como a un trozo de carne puesto al fuego. Estos métodos, todos carentes de fundamento, mostraban hasta dónde podía llegar una sociedad obsesionada con controlar la pureza femenina. Las comadronas, mujeres que por naturaleza deberían haber sido un apoyo y una protección para sus semejantes, se vieron atrapadas dentro del mismo sistema que las obligaba a convertirse en juezas del destino de otras. Eran ellas las encargadas de llevar a cabo los exámenes más íntimos, y lo hacían bajo la mirada atenta de nobles y cortesanos. En algunas ocasiones, impulsadas por compasión y solidaridad, se atrevían a mentir, declarando a una joven como virgen aunque los signos indicaran lo contrario. Ese pequeño gesto podía salvar una vida, un matrimonio o incluso la reputación de toda una familia. Sin embargo, la mayoría de las comadronas actuaban de forma estricta y obediente, siguiendo al pie de la letra las reglas de una sociedad que les exigía ser implacables. La opresión era tan profunda que muchas de estas mujeres terminaron interiorizando la idea de que las jóvenes debían ser puestas a prueba, que su honor debía ser comprobado públicamente, y que su valor residía únicamente en esa frágil prueba de pureza. Así, lo que podía haber sido un lazo de hermandad se rompía. La confianza entre mujeres quedaba anulada por la presión cultural, y aquellas que podían haber sido defensoras se convertían, sin quererlo, en herramientas de humillación. En cada examen, no solo se sometía a la joven que estaba siendo observada, también quedaba en evidencia la amarga realidad de que el propio género había sido moldeado para vigilarse y castigarse mutuamente. El fracaso en una prueba de virginidad podía significar el fin de todo. Para una mujer común, no superar ese examen equivalía a cargar con una vergüenza imposible de borrar.
Podía ser rechazada por su familia, expulsada de su hogar y condenada a vivir en el exilio, sola y sin protección. En los casos más extremos, la consecuencia era la muerte, pues en muchas culturas la pérdida de la pureza se asociaba con un crimen imperdonable. El honor de una mujer estaba tan ligado a este concepto que su vida misma dependía de la opinión de quienes la examinaban. Para una reina o una princesa, el castigo alcanzaba dimensiones aún más grandes. Si era declarada impura, su matrimonio podía ser anulado, dejando a su familia en la ruina política. Un solo juicio sobre su cuerpo podía provocar la ruptura de alianzas cuidadosamente negociadas, poner en riesgo tratados de paz, o incluso desatar guerras entre reinos. La reputación de una mujer real no era solo suya, arrastraba con ella la estabilidad de naciones enteras. Así, el resultado de una prueba podía decidir no solo su destino personal, sino también el futuro de la corona que representaba. Un ejemplo claro de cómo estas pruebas podían decidir el rumbo de la historia fue el caso de Catalina de Aragón. Casada con Enrique VIII, su matrimonio se convirtió en el centro de un escándalo internacional cuando el rey buscó anular la unión. Para lograrlo, Enrique necesitaba demostrar que Catalina no había llegado pura a su cama, pues antes había estado casada con su hermano Arturo. Catalina, con firmeza y orgullo, sostuvo hasta el final de su vida que se había casado con Enrique siendo virgen. Sin embargo, durante años su intimidad fue cuestionada en juicios, examinada por teólogos y discutida por políticos que no se preocupaban por su dignidad, sino por sus propios intereses. Su cuerpo se convirtió en prueba, su palabra en disputa y su honor en arma de poder. El caso de Juana de Arco muestra otra cara de esta misma obsesión. La joven que había inspirado ejércitos y cambiado el rumbo de Francia con su valentía, fue reducida a pruebas humillantes para demostrar su virginidad. Sus visiones y su fe eran cuestionadas por los jueces, que aseguraban que solo una doncella podía recibir mensajes divinos. Juana fue sometida a múltiples revisiones, incluso por damas nobles, para verificar lo que decía. Su credibilidad, su autoridad espiritual y hasta su vida terminaron dependiendo no de sus actos heroicos en el campo de batalla, sino del juicio que otros hacían sobre su cuerpo. En ambos casos, Catalina y Juana, la grandeza de estas mujeres quedó opacada por una sociedad que solo veía en ellas un símbolo de pureza a ser comprobado. Ante semejante presión, muchas mujeres recurrieron a la astucia y a la desesperación para protegerse. Algunas utilizaban sanguijuelas colocadas con cuidado en sus partes íntimas para provocar un pequeño sangrado antes de la noche de bodas, de modo que pudieran aparentar la prueba de la virginidad. Otras conseguían unas gotas de sangre animal, generalmente de pollo, que escondían en pequeñas vasijas o joyeros para derramarlas discretamente sobre las sábanas en el momento justo. También existían casos en los que la novia era sustituida en secreto por otra mujer en la cama nupcial, un engaño arriesgado que requería complicidad y planificación. Incluso se recomendaban mezclas de hierbas y preparados caseros con los que las jóvenes intentaban estrechar sus cuerpos para dar la sensación de pureza. Estos métodos eran dolorosos, peligrosos y a menudo dañinos, pero se consideraban preferibles al riesgo de ser descubiertas. La noche de bodas, que debería haber sido un momento íntimo, se transformaba en una representación pública, las sábanas manchadas de sangre eran exhibidas como si fueran trofeos. Prueba irrefutable de la virginidad de la esposa. Así, lo más privado de una mujer se convertía en espectáculo, en evidencia presentada ante familiares, sirvientes y hasta cortes enteras, como si su vida misma dependiera de unas manchas en un pedazo de tela. Las pruebas de virginidad no solo eran crueles, también estaban diseñadas para humillar. Muchas veces se realizaban en cámaras frías y desnudas de todo confort, espacios que parecían más mazmorras que salas de examen. La mujer era obligada a colocarse en posiciones degradantes frente a varias personas, mientras médicos, comadronas o damas nobles observaban cada detalle de su cuerpo. No había privacidad, ni respeto, ni consideración. Lo que debía ser íntimo se transformaba en un espectáculo de poder donde la vergüenza era parte del proceso. Cada observación se registraba cuidadosamente en documentos oficiales.
Se describían minuciosamente los cuerpos de las mujeres, el estado de sus ímenes y hasta sus reacciones durante la prueba. Estos registros no quedaban en el olvido, se guardaban en archivos reales y podían ser consultados décadas, incluso siglos después. La humillación no terminaba en el momento del examen, quedaba escrita para siempre en la memoria de la historia. Además, estas pruebas se aplicaban de manera selectiva. A veces eran utilizadas como armas políticas, activadas solo cuando convenía a los intereses de un rey, de un noble o de la iglesia. Una reina podía ser declarada virgen para justificar un matrimonio, y años más tarde la misma prueba podía ser cuestionada para anularlo. Así, la virginidad no era un hecho médico, sino un recurso manipulado para servir al poder. La virginidad de una mujer no era solo un asunto privado, era una pieza central en el juego del poder medieval. El matrimonio de una princesa podía traer consigo enormes dotes, privilegios comerciales y tratados que aseguraban la paz entre reinos. Una sola duda sobre su pureza podía deshacer acuerdos millonarios, anular pactos de comercio o incluso encender guerras. Así, el cuerpo de una mujer se convertía en un terreno de negociación donde cada detalle tenía valor político y económico. Esta obsesión también se reflejaba en la cultura y en la ley. En el arte, la castidad era retratada como símbolo de virtud y legitimidad, reforzando la idea de que la pureza femenina era la base del honor familiar y del equilibrio del Estado. En los tribunales, se escribieron normas y procedimientos para regular los exámenes, como si la intimidad de una mujer fuera un documento legal que debía ser certificado. De esta manera, las reinas, princesas y nobles ya no se pertenecían a sí mismas. Su cuerpo, sus decisiones y hasta su dignidad eran tratados como propiedad del Estado, piezas de una maquinaria política que las utilizaba para asegurar herencias, alianzas y estabilidad. La mujer no era vista como persona, sino como garantía de poder. Aunque estas prácticas nacieron en la Edad Media, sus ecos todavía resuenan en el presente. En distintas culturas del mundo, las pruebas de virginidad siguen existiendo bajo formas variadas, heredadas de aquellas costumbres que convirtieron la intimidad de la mujer en un asunto público. A pesar de los siglos transcurridos, la idea de que la pureza femenina debe ser probada no ha desaparecido del todo. Hoy, organismos internacionales como la ONU y la Organización Mundial de la Salud han condenado estas prácticas de manera clara, señalándolas como actos de violencia contra la mujer. Las describen como dolorosas, humillantes y carentes de toda base científica. Aún así, en varios países se siguen aplicando, lo que demuestra lo profundamente arraigada que ha quedado esta mentalidad en la historia humana. Pero también permanece la memoria de aquellas que enfrentaron estas pruebas con valentía. Historias como las de Blanca de Navarra, Catalina de Aragón y Juana de Arco nos recuerdan que, a pesar de la humillación y del sufrimiento, hubo mujeres que resistieron y defendieron su dignidad hasta el final. Sus nombres no son solo recuerdos de dolor, sino símbolos de coraje y supervivencia. Ellas representan la fuerza de todas las mujeres que, en diferentes épocas, se han enfrentado a sistemas que intentaron reducirlas a simples objetos de control.